9 minutos, gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Y le agradezco también que me acompañe en esta cabina a Jorge Álvarez Maínez. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Ya teníamos ganas de que estuvieras por acá. Por fin se nos dio en un tema de agenda de que, oye, es que estoy fuera, fíjate que regreso, es que el avión es esa hora. Por fin coincidimos y qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estás? Así es, Javier. Al contrario, pues muy agradecido con la invitación, contento de estar en este espacio que para mí como audiencia pues sigue siendo nuevo. Sí, sigue siendo duda, una novedad verte en fórmula, verte a la hora de la comida, ya no desmañanado, pero con mucho gusto de estar aquí en este nuevo espacio, Javier, y de estar en esta circunstancia para platicar con tu auditorio. Por ahí hay un gran perfil tuyo, la verdad, de Elías Castillo, de Elia Castillo, perdón, en el diario El País. Y cita a Clemente Castañeda, amigo tuyo, que dice: Jorge es el goleador en este momento y Dante es el armador. Eso era previo a la elección. ¿Y ahora qué hace Jorge Álvarez Maínez? ¿Es portero? ¿Es aguador? ¿Es banca? ¿Es técnico? ¿En dónde está? Yo sigo en una lógica de la política que siempre he pensado, Javier, que es mejor entenderla desde lo colectivo. Tú puedes tener, digamos, una tendencia política. Yo crecí todavía cuando te metías a la política y la gente te decía: yo me meto a la política para ser gobernador, algunos para ser presidente de la República, para alcanzar una meta así como muy concreta. Y yo la verdad es que soy en ese sentido un jugador de equipo. Tanto en el fútbol como en la política me identifico con la filosofía de Johan Cruyff. Uh-huh. Tengo una lógica en la que me parece que todas las batallas son relevantes. En este momento, te comentaba un poquito antes de entrar al aire, estamos disputando alcaldías, diputaciones, espacios estratégicos para el crecimiento del movimiento ciudadano. Y en ese sentido, pues me veo más como un jugador de equipo que en un rol especial. Y eso he intentado que suceda en Movimiento Ciudadano. Creo que una de las grandes contribuciones de la campaña del 2024 es que, como nunca antes, además del gran éxito que tenemos en Jalisco, donde gobernamos con Enrique Alfaro, de Nuevo León, donde gobernamos con Samuel García, de Campeche, donde gobernamos la capital y superamos a Morena en la elección a gobernador, además de esos referentes, creo que hoy se construyen muchísimos otros casos de éxito de Movimiento Ciudadano, triunfos importantes, crecimiento prácticamente sostenido, votaciones muy importantes en diversos estados del país, y creo que ese es el saldo más positivo para nuestro movimiento de la elección. Digo, antes de ser candidato te calificaban como buen fichador, buen cazador de talentos para Movimiento Ciudadano. Dice que era lo que hacías, acercabas diferentes políticos, jóvenes, cuadros interesantes a Movimiento Ciudadano, convencerlos. ¿Esa sigue siendo tu tarea? Eso me sigue gustando, Javier. Por un lado, pues vivir en un país como el que tenemos y recorrerlo es un gran privilegio. Siempre me ha gustado ver la política desde lo local, entenderla a través de esos liderazgos locales. Y sí, me ha gustado siempre esa parte, porque creo que uno de los grandes males que tiene la clase política mexicana y la vida pública del país es esta permanencia, esta prácticamente congelamiento que tienen las élites políticas. También lo tienen las élites económicas, ¿no? A diferencia de los Estados Unidos, que tú ves las grandes fortunas, cómo se mueven y cómo interactúan. México, lo que tienen sus élites, tanto políticas como económicas, es un congelamiento en donde no hay posibilidades de que actores o actoras emergentes aparezcan, y creo que eso es muy importante. Lo quiero seguir haciendo, acompañando a las personas que ya he invitado y que hemos invitado a ser parte de este proyecto, pero también detectar valores, personas que quieran aportarle a la vida pública del país y que estén en otras trincheras en este momento. En algún momento estamos hablando con Jorge Álvarez Maínez, te preguntaba durante la campaña, ¿qué sería una campaña exitosa para ti? Hablando específicamente del número de votos, y decías, creo que llegar al 10%. ¿Cuánto fue el porcentaje final, Jorge? Sí, fue, digamos, superior al 10%. Fueron dos dígitos, 6.200.000 votos, que es la votación histórica de Movimiento Ciudadano. Honestamente, Javier, yo soy de la filosofía de jugar para ganar. Sé que los pronósticos, digamos, de la opinión pública tenían otro sentido, incluso cuando arranca la campaña, con todo lo que había sucedido con Samuel García y demás. Los pronósticos de una buena parte de la opinión pública era
incluso que perderíamos el registro, que sería desastrosa la participación. Digo, y sumo estos pronósticos que sí, al inicio fue muy complicada la relación con Enrique Alfaro. Vimos también que Patricia Mercado se hace a un lado, digamos, de la campaña, el propio Luis Donaldo Colosio. Entonces, vaya, dentro del propio Movimiento Ciudadano también veía resistencia. Fue un entorno complicado, pero yo siempre he pensado que frente a esas dificultades vale la pena mostrar tu verdadera capacidad y además tener una apertura permanente. Fíjate, por ejemplo, el caso de Patricia Mercado, bueno, hasta la fecha tenemos una relación cercana, un acompañamiento, una identificación en términos de agenda, de causas, y una cercanía que pudo atravesar, digamos, posiciones políticas en las que además pues yo me sentí ajeno. Ella toma esa decisión derivado de algunas candidaturas o de un par de candidaturas que no le parecieron adecuadas. Y yo creo que en la política mexicana también hace falta pasar a una etapa de mucho mayor apertura para ese tipo de discusiones y de manifestaciones y de diálogos que no tienen que estar gobernados por la unanimidad o por la falta de apertura a la crítica y a la autocrítica que deben de tener los partidos políticos. Pero sí, digo, al final del día a mí me hubiera gustado que el resultado todavía fuera mejor, mayor. Para eso competí. Me gustaría que se hubiera entendido mejor que también se jugaban muchas otras cosas además de la presidencia. Toda esta polarización creo que afectó la composición final del Congreso, que es un tema muy importante para los próximos años en el país. Pero estoy satisfecho porque pues eso se logró justamente en términos de muchísimas adversidades y mucha mística que le puso tanto el equipo de la campaña, Movimiento Ciudadano con su dirigente nacional y los candidatos a nivel local. Vimos y por supuesto siempre es muy complejo el tema de los debates también a nivel nacional, el saber que te van a ver millones de personas al mismo tiempo, que son los momentos en los cuales puedes aportar ideas, enfrentarte, ser distinto, etcétera, tal. ¿Cómo viviste ese momento de los debates? Y el tema, bueno, también de lo que sucedía en las redes sociales, las risas también constantes de qué se ríe tanto tiempo. Y era una pregunta que todos teníamos. Bueno, ¿te sugirieron reírte como que tenías que reírte, tenías que dar una buena cara? ¿Cómo es esa estrategia, Jorge? Más sonreír que reírme. Ahorita no traigo el termo, pero que siempre lo traigo. Gracias que me dieron un café. Justamente te traigo mi libro de propuestas que, digo, sigue siendo vigente. Lo voy a seguir presentando y platicando de él, donde en la contraportada, como tú recordarás, viene algunas ideas que mi hijo Luciano de 5 años compartió. Sí. Tú hiciste el famoso tuit. Digo lo del termo también porque tú decías, bueno, este cuate que tiene la vejiga, que no va al baño. Sorprendió a todos. Está en el debate. Mira, los debates son retadores. Yo no esperaba que fuera, porque cuando tú has estado muchos años en la política y vas a entrevistas y subes a la tribuna y tienes momentos de tensión, yo no esperaba que fueran de esa demanda, de ese nivel de estrés, de nerviosismo del que lo son. No sé si mis otras dos compañeras candidatas lo hayan sentido así. Yo lo percibí así, incluso de ellas. Muchísimo nerviosismo, tensión, estrés. Pero al final del día yo creo que son la mejor herramienta que puede tener una sociedad para contrastar, para comparar, para realmente identificar propuestas, la sustancia. Ahí finalmente estás tú frente al público y ahí demuestras de qué estás hecho, cuál es la visión que tienes para el país. Y creo que para mí fueron una plataforma muy importante para poner en la agenda cosas que normalmente no llegan. Digo, destacadamente, las niñas y los niños, que en los estudios que se hicieron de los debates fueron la palabra que más repetí, pero muchos otros temas de derechos humanos, de medio ambiente, que siendo temas sustantivos y definitorios para los próximos años, no están en el centro de la discusión pública. Y lo de la sonrisa, pues lo he contado en algunas ocasiones. Sí. Íbamos en el Fosfobús rumbo al debate y Ale Barrales, senadora electa ahora, me da un tip y me dice, Jorge, yo siempre pensaba en Máxima, en mi hija, en esos momentos de tensión, te lo sugiero y pues me sirvió el tip. Eso me hacía, digamos, reforzar la sonrisa, el pensar en mis hijos. Bueno, ya sabemos, ahí estaba la historia detrás. Vamos a ir a una pausa rápidamente, pero me interesan un par de cosas. Evidentemente no podemos
dejar de hablar de esta tragedia en el mitin de Monterrey, saber si has tenido contacto todavía con las personas que resultaron heridas, con las personas y con los familiares. Lo has declarado en varias entrevistas como no solo el momento más difícil de la campaña, sino el momento más difícil de tu vida, el haber vivido. Entonces me interesa mucho, tengo una columna en el diario El País que se llama 100 días después, que justamente lo que hago es darle seguimiento a cosas que fueron noticia y que se desvanecen entre la coyuntura. Me interesa mucho saber qué ha pasado con eso. Entonces vamos a una pausa y regresamos.